Un marqués para una solterona. Saga Solteronas 1 por Olympia Russell. Capítulo 20. La primera pista de que algo extraño estaba sucediendo se la dieron los dos perros de Kira, Bubu y Lua. Se trataba de dos animales cariñosos a los que él no hacía mucho caso, pero que, aun así, siempre se acercaban a él juguetones. Pero el día que todo explotó, notó algo raro en ellos. Volvía del trabajo tarde, a su nueva hora de cenar, cuando ya había empezado a anochecer, y nada más bajarse del coche, los dos perros se acercaron a él, aunque más que acercarse, se abalanzaron sobre él. Estaban nerviosos, muy inquietos, y daban vueltas alrededor de él. Parecía que le querían decir algo, pero Robert estaba cansado y no estaba para juegos, que es lo que interpretó que querían los animales, así que se despegó de ellos y se metió dentro del palacio. Cuando llegó al comedor, llegó la segunda pista, pero tampoco hizo caso de ella. Esta vez vino de la mano de la señora Sullivan. «¿La señora no se ha presentado a cenar?», le dijo, con un rictus de preocupación indisimulada. Pero Robert no se preocupó. Pensó que estaría en su habitación, quizá algo indispuesta o simplemente ocupada en alguna labor interesante. Cenó, por tanto, con absoluta tranquilidad, sin pensar en Kira ni un momento, hasta que dio la cena por terminada y se dispuso a subir a la habitación de su esposa, como todas las noches. Y al abrir la puerta se encontró con la tercera y definitiva pista. Kira no estaba. Tardó un par de minutos en atar todos los cabos, la extraña actitud de los perros, el aviso de la señora Sullivan, y entonces recordó que los perros le habían dado más pistas en las que él no se había fijado, porque estaban empapados y sucios y uno de ellos cojeaba. A Kira le había pasado algo cuando había salido a pasear con los animales como todos los días. Cuando el pensamiento se le apareció, el corazón le empezó a palpitar con una fuerza y una rapidez insólita, y notó como un sudor frío le empapaba entero. Tuvo que esperar unos segundos para ponerle nombre. Estaba aterrorizado. Era evidente que a Kira le había pasado algo grave, y que él no podía ni pensar en esa posibilidad. Kira, su Kira, no podía estar en peligro, ni por supuesto, algo peor. Y entonces se puso en marcha. Había que encontrarla. Bajó las escaleras de dos en dos y se dirigió directo a la cocina a buscar a la señora Sullivan. La mujer seguía con la misma cara de preocupación que le había visto en la cena, pero ahora le puso nombre. Ella había llegado a la conclusión que había llegado él mucho antes. Había tratado de advertirle, pero no había insistido por miedo a molestarlo. Pero estaba sufriendo y estaba tan aterrorizada como él. ¿Cuándo había sido tan torpe, tan insensible, tan inconsciente? Pensó él con dureza. Si hubieran empezado con la búsqueda de Kira justo cuando había llegado, aún podrían haber aprovechado la luz diurna. Ahora ya era noche cerrada, una locura para intentar buscar a alguien, pero, aún así, él lo iba a hacer. Reunió a todos los criados y les dijo que la señora estaba desaparecida tras el paseo vespertino y que tenían que barrer la zona. Había que encontrarla, costara lo que costara. Hicieron antorchas y salieron a la oscuridad de la noche. A partir de ese momento, solo se oyeron los pasos desesperados de todos y más aún los gritos llamando a Kira. Robert se puso al frente de la búsqueda, mandando a unos y a otros a recorrer sus tierras por el norte, sur, este y oeste. No había que dejar ni una pulgada de bosque y páramo sin rastrear. Los criados aceptaron las órdenes sin rechistar, aunque todos sabían que la empresa era imposible. Los terrenos que rodeaban el palacio eran enormes y además, con la noche tan cerrada, si Kira estaba inconsciente y no se hacía oír, podían pasar a su lado a menos de 1 metro y no verla. Lo lógico habría sido esperar a la mañana, cuando habría más posibilidades de encontrarla, aunque también menos posibilidades de que estuviera sana y salva, claro, ya que cada hora que pasaba, las posibilidades de supervivencia disminuían. Por eso,
nadie dijo nada y se pusieron de lleno en la búsqueda, aunque fuera más difícil que encontrar una aguja en un pajar. Robert sabía todo lo que estaban pensando sus criados y sabía que era cierto, que sin luz no iban a encontrar a Kira más que si ocurría un milagro, pero él creía en ese milagro. Quería creer, porque lo contrario, que había perdido a Kira para siempre, no podía ni imaginarlo. Mientras se movía por los páramos desesperado, con el nombre de su esposa en los labios como arma de búsqueda, no podía sentir las zarzas que le golpeaban las piernas porque solo tenía una idea en la mente: encontrarla. Empezaron a venirle imágenes de Kira del pasado. La vio bajo su cuerpo el día que cayó del caballo sobre ella, con aquella mirada dulce y decidida a la vez. La vio en el baile, dejándose llevar entre sus brazos, acoplándose a él como si fueran uno solo y hubieran permanecido separados hasta ese momento. Y la vio, sobre todo, en el lecho, tan bella, tan dulce, tan apasionada y con tanto... sí, con tanto amor. Fue capaz de decirse a sí mismo finalmente. Kira le había amado con todo su cuerpo, pero él también con toda su alma. Por eso le había pedido que se quedara a su lado a dormir por las noches, y él, en vez de hacerle caso, la había ignorado y había huido. ¿Cómo podía haber hecho eso si él mismo también estaba enamorado de ella? ¿Si no podía vivir sin ella? Empezó a decirse arrepentido. Ahora lo veía claro, pero ya era tarde. Y cuando esa palabra se le aparecía en la mente, gritaba más fuerte el nombre de Kira y la buscaba con más intensidad aún. No podía ser tarde. 2 horas después de iniciar la búsqueda, sin encontrar nada más que oscuridad, Robert se dio cuenta de que habían cometido un nuevo error. No habían llevado consigo a los perros. Los mandó a traer y decidió que los seguirían hasta donde les llevaran. Ellos sabían seguro por dónde había desaparecido Kira. Efectivamente, en cuanto un criado llegó con los animales y los pusieron al frente de la búsqueda, estos pusieron rumbo hacia un lugar concreto, sin duda y con determinación. Fueron todos tras ellos, con las antorchas encendidas y con la esperanza renacida, ya que los perros se veían decididos y animados, pero tras una caminata de casi 1 hora, la noche se rompió con un grito desesperado. «¡Kira! ¡No!». Era Robert, que había llegado primero al lugar al que le habían dirigido los perros. Se trataba de un acantilado bajo el cual solo se veía la espuma blanca del enfurecido mar chocando contra las rocas.